Bueno, el texto que vamos a ver hoy, el estudio, bueno, no creo que sea tan largo, pero vamos a tratar de que sea claro al menos, ¿no? Para este caso, vamos a ir de Hebreos, vamos a empezar el capítulo 11, ¿cierto? Nos toca ya empezar el capítulo 11. Uno. Y vamos a ir del 1 al 7, pero vamos a partirlo en dos. Y vamos a partirlo. La primera sección del versículos del 1 al 3 y el versículo 6, ¿no? Esa va a ser la primera sección, pero eso que acá es un poco, vamos a hacer una lectura un poco diferente, ¿sí? Primera sección es versículo 1, 2, 3 y 6, ¿sí? Y la Sigo. segunda sección va a ser el versículo 4, 5 y 7, ¿sí? Porque vamos a englobarlos en una misma idea, ¿sí? Entonces, lo que vamos a Ya. leer ahora va a ser el versículo 1, 2, 3 y 6. O sea, vamos a saltar del 3 al 6. Y la segunda parte va a ser versículos 4, 5 y nos vamos a saltar al versículo 7, 7. ¿no? 7, ok. Entonces, Juanito, si nos puedes guiar en oración, por favor, para empezar ahora sí el estudio. Dios, te doy gracias por mi vida y la vida de todos mis hermanos. Gracias, Señor, porque he pasado un momento difícil, pero gracias a ti estoy bien, estoy frente a la pantalla, con esa atención que siento de conocer más de ti, Señor, así como mis hermanos igual. Bendice, Padre Santo, a nuestro maestro, hermano Julito, bendice a toda su familia, bendice, Señor, mi Dios, a todos mis hermanos y su familia, los que están presentes en la pantalla y los que están ausentes. Tome el control, Señor, de estas clases, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, que todo quede en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder compartirla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos, Señor. Amén. Amén. A ver, vamos a ir al primer bloque eh, de esta noche. Voy a compartir. 11:6. Y vamos a ir. Vamos a comenzar hoy el capítulo 11, ¿no? Y vamos a leer, como habíamos dicho, versículos 1, 2, 3 y 6, ¿no? Entonces tenemos en Reina Valera Contemporánea, Hebreos 1, 1 al 3 y 6, dice lo siguiente. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios, crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Eso es lo que dice Reina Valera contemporánea. Reina Valera 60 dice lo siguiente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque en ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿no? Acá es la palabra que me agarra, galardonador, o sea, que da galardón, ¿no? De los que le buscan, ¿no? NBI, y presten atención porque NBI tiene, ahora vamos a ver por qué tiene de peculiar en la NBI la traducción. Versículo 1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios,
ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por último, la Biblia de las Américas dice lo siguiente. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que de lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Ok, dejamos de compartir eh, y analizamos lo que acabamos de leer, ¿sí? Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿no? En este primer bloque, una pregunta en general, ¿qué es la fe? Es una pregunta que quizás nosotros no tengamos una respuesta, o tengamos una respuesta muy amplia, ¿no? ¿Qué es la fe, no? Entonces, en el versículo 1, la fe es descrita, ¿no? La esencia de la fe en este capítulo consiste simplemente en creerle a lo que dice Dios. El versículo 1 contiene una descripción entonces de la fe en lugar de una definición de la palabra, ¿no? No es una definición per se, es una descripción de lo que es la fe. O tal vez es mejor decir que el versículo contiene dos atributos de la fe. La fe es un asunto de certeza y de convicción, ¿no? Y podemos decir tres cosas entonces de la fe. La fe trae la realidad, ¿no? La fe trae la realidad a nuestras vidas, ¿no? Da certeza o seguridad, como dice la Reina Valera contemporánea, a nuestro pensamiento acerca de Dios. La palabra griega usada en este pasaje, hypostasis, ¿no? Aparece una vez más en Hebreos solamente en el capítulo 1, versículo 3, que en el caso de la Reina Valera 60 se traduce como sustancia, ¿no? Y en 3:14, donde se traduce como confianza, ¿no? La misma palabra griega, ¿no? ¿No? De certeza a sustancia, ¿no? A confianza. Es la misma palabra griega traducida en tres formas, ¿sí? ¿Se encuentra en otras partes del Nuevo Testamento, perdón? Sí. En 2 Corintios 9:4 y en 2 Corintios 11:17, que también las traduce la Reina Valera como confianza, ¿sí? Entonces, la segunda cualidad similar a la fe es la convicción. La palabra griega es electos, ¿sí? En el texto que nos ocupa, ¿no? Por eso decía, la NBI usa las palabras garantía para hipostasis y certeza para electos, ¿sí? Ahora bien, dice acá en NBI, ¿no? La fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Eso es lo que acabamos de leer, ¿sí? Ahora, puede que esta afirmación, lo que hemos leído en la NBI, parezca redundante, ya que resalta una única e importante verdad de dos maneras. La NBI, la traducción, la nueva versión internacional, va quizás para algunos demasiado lejos al convertir la fe en algo que es una certeza absoluta, ¿no? Porque hay otras traducciones que dicen la esperanza. No, acá para la NBI es una certeza absoluta, lo cual no deja casi nada de espacio a la verdadera naturaleza de la fe. La NBI prácticamente elimina el elemento de esperanza en cuanto a lo que no se ve. Si la explicación estuviera limitada a fenómenos que pueden ser probados, no sería necesario nada de fe, ¿sí? O sea, acá es algo, para la NBI, según una traducción de belleza, hay una certeza absoluta de lo que Dios va a hacer y lo que Dios es, ¿no? En Hebreos 1:3 se utiliza hipostasis, como ya decía, es la segunda vez de las tres veces que se usa en Hebreos, para referirse a Jesús como la sustancia de Dios, su ser mismo. Las otras palabras, la fe es el ser mismo de las promesas de Dios. Una paráfrasis podría ayudar diciendo, vamos a parafrasear un poco para entender lo que nos está diciendo, por ejemplo, la palabra hipostasis en Hebreo 1:3.
La fe, mediante su carácter activo, da sustancia a lo que se espera, es decir, expresa la realidad de lo que se espera. Demuestra la verdad de las cosas que aún no se ven. Ahora, todo lo anterior significa que la fe es tan asombrosa en el sentido bíblico, ya que posee en la presente lo que Dios ha prometido para el futuro. De hecho, la fe está generalmente relacionada con cosas en el futuro. Por ejemplo, en el texto bíblico dice, tener fe es estar seguro de lo que se espera, ¿no? Es considerar la fe como el poder disfrutar en el presente algo destinado primordialmente para el futuro. La fe da seguridad y sustancia a nuestra confianza en lo que Dios ha prometido para el futuro. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos el capítulo 6, ¿no? Eh, Cuando hablábamos de estas personas que se encontraban en afrenta directa a Dios, ¿no? Los que se encontraban en apostasía, de que para ellos no había pues perdón de Dios, ¿no? Y decía el texto que estas personas habían disfrutado, ¿no? Como nosotros también podemos actualmente disfrutar de los, ¿no? De los beneficios, de esas promesas de Dios, ¿no? Entonces, la fe no es algo que quizá, no debemos entender algo que quizá vamos a recibir cuando vayamos a morir, ¿no? ¿No? Las promesas de Dios no sé, que algo cuando vayamos a recibir cuando vamos a morir, sino que también podemos entenderlo. Hola, Calixto, ¿cómo estás? Y entenderlo también como algo que ya estamos recibiendo, ¿no? Las bendiciones de Dios ya que ya estamos, los beneficios que ya estamos, de cuáles estamos haciendo ya partícipes, ¿no? Entonces, la fe misma y no nuestros sentimientos acerca de la fe es lo que nos da seguridad. En 2 Corintios 5:7 encontramos este texto, porque vivimos por la fe y no por la vista, ¿no? Y podríamos añadir ahí también que no vivimos tampoco por los sentimientos, ¿no? Entonces, la fe nos proporciona una garantía de que tenemos una recompensa celestial incluso ahora mismo. La fe segura tiene un poder más allá de la imaginación de los pensadores humanos, pensadores mundanos, que nosotros, ¿no? Como ellos, siempre estamos agobiados por la incertidumbre, ¿no? No en estos días, por ejemplo, que hay paros nacionales, eventos internacionales, que no podemos, ni siquiera podemos circular libremente por nuestra ciudad, ¿no? Tenemos más incertidumbres ¿no? Más incertidumbre que certezas, ¿no? Pero para los verdaderos creyentes, ¿no? Esta fe produce esperanza y consuelo con una sustancia y poder reales. Ahora, nuestra vida no puede continuar sin la fe, ¿no? Constituye un ingrediente esencial en todo lo que hacemos. Puede que tengamos fe en que podamos viajar con seguridad a nuestro trabajo en vista de que lo hemos hecho en el pasado muchas veces, ¿no? Que podemos salir de la casa y vamos a regresar sanos y bien a nuestro hogar después de hacer nuestras actividades, ¿no? Dios ha sido de fiar en el pasado y así también lo será en el futuro. En Hebreos 13:5 al 6 nos da entonces garantía de su firmeza. Ahora, no se puede haber, no puede, mejor dicho, no puede haber verdadera esperanza sin fe, ni haber verdadera fe sin esperanza, ¿no? Entonces, buscar lo que no se ve es anticipar algo mejor y ello constituye un aspecto fundamental de la fe. De hecho, mirándolos de lejos, ¿no? En 11:13, ¿no? Habla de los patriarcas, ¿no? Mirándolo de lejos las promesas de Dios y creyéndolo y saludándolo. Entonces los patriarcas conocían la realidad de lo que buscaban por fe. Ahora, sin embargo, tenemos pruebas para nuestra fe, producida por la evidencia de la verdad de la palabra de Dios. Tenemos fe porque Dios ha demostrado ser digno de confianza una y otra vez. La vista física a nuestros ojos producen convicción o evidencia de las cosas visibles, ¿no?
Entonces la fe vendría a ser como ese órgano que le permite a las personas, como por ejemplo a Moisés en en el versículo 27 de este capítulo 11, ver, ¿no?, el orden invisible, ¿no? Y tenemos como segundo punto entonces que la fe, ¿no?, ya que estamos hablando de la vista, la fe produce vista, ¿no? En cierto sentido entonces la fe es ver, ¿no?, de forma real en el Nuevo Testamento. Definitivamente no es un salto en la oscuridad, ¿no? Nosotros, o sea, cuando nos digan que la fe es estar así, o sea, es confiar a ciegas, no es cierto, ¿no? No es así. La fe retiene algo como un hecho real, lo que es lo que no es revelado mediante los sentidos. Ahora, no podemos decir que la fe tenga existencia sustancial, es tangible. Retiene la realidad, es aquello para lo cual los objetos invisibles de la esperanza se convierten en reales y sustanciales. En nuestros corazones la evidencia de las cosas que esperamos constituye nuestra fe. Por ejemplo, cuando Romanos habla de la fe basada en la naturaleza, ¿no? ¿No? Nosotros entendemos que Dios existe porque hay una evidencia física, ¿no? Hay una naturaleza y hay un orden natural, ¿no? Eh, ¿No? Hay un sistema, ¿no? Hay un sol, hay una luna, las estrellas, día y noche, nuestro mismo cuerpo que funciona, ¿no? Nuestro sistema nervioso, circulatorio, ¿no? Todo eso, todo el orden natural de las cosas hacen que, o deberían hacer que el hombre, ya con eso suficiente, haga que crea en Dios, ¿no? O es la evidencia de que hay un Dios que existe, ¿no?, que nos sostiene, ¿no? Entonces, la frase, por la fe entendemos, ¿no?, hace hincapié que el conocimiento y la fe no son dos cosas totalmente aparte, ¿no? No podemos ver las realidades espirituales, ¿no? Nosotros no lo podemos ver, pero sin embargo lo revelado produce una confianza en esas realidades. Entonces es estar convencido de lo que no se ve, ¿no? Como dice el versículo 1. Ahora, para definir la fe, sobre todo de la forma como se usa en Hebreos, podríamos llamarla confianza o confianza realista, ¿no? Literalmente la palabra de este pasaje, pistis, en griego sencillamente significa fe, ¿no?, o creencia. Normalmente en hebreo, sin embargo, implica llevar a cabo la fe en una acción que muestra confianza en lo que dice Dios. El capítulo 11 habla de muchos que actuaron por la fe. La acción obediente se produjo como resultado de la confianza en Dios y sus promesas. Dios lo dijo, entonces podríamos decir nosotros, Dios lo dijo, yo lo creo y con eso basta, ¿no? Ahora, tal afirmación es simplista, ¿no? Pareciera simple, pero sin embargo contiene la esencia de la fe. Cuando hoy comprometemos toda nuestra vida a seguir la palabra de Dios, ¿no?, logramos comprender la verdadera significado de la fe en Hebreos. ¿Qué sería entonces? La fe es hacer lo que Dios dice, no por mera superstición, ¿no?, ni credulidad. Se basa en las pruebas ofrecidas, como vemos varias veces en Hebreos 11, ¿no? ¿No? Yo obedezco, ¿no?, a Dios, no porque sea religioso, supersticioso y sea solamente un crédito, me baso en las pruebas, ¿no? ¿No? En que Dios ha cumplido siempre sus promesas, ¿no? Por eso tengo fe, ¿no? Y obedezco a Dios. Por último, la fe produce confianza. La fe es nuestra confianza o nuestra seguridad con relación a nuestra esperanza. Sin esperanza seríamos miserables en vista de nuestros problemas mundanos, ¿no? Si no, nos enfermamos, ¿no?, nos va mal, ¿no?, o tenemos problemas. Si no tuviéramos esa fe, ¿no?, esa seguridad, pues nuestra vida sería bastante triste, ¿verdad?
Juan Calvino, un conocido de nosotros, se preguntó, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si no nos apoyáramos en nuestra esperanza y si nuestra mente no surgiera por encima del mundo en el medio de la oscuridad, ¿no? Mediante la reluciente palabra de Dios y su Espíritu? Entonces, es una confianza que no se basa en un simple deseo, sino más bien en las promesas de Dios. La fe fue lo que hizo real el cielo para Abraham, ¿no? Lo anterior, entonces dicho, no es una confianza sin evidencia, es una confianza firme, sólida, que tiene como base un fundamento firme. No es el mismo tipo de evidencia que se obtiene al tocar una roca, ¿no? Sin embargo, él tiene sustancia real, o sea, quizás no es tangible, ¿no? Pero es cierta, ¿no? ¿No? Sabemos que es cierto, ¿no? Se puede sentir cierto. No podemos probar que Dios es el modo como podemos demostrar que una piedra existe, ¿no? Ajá. Dios, o sea, no es eh, visible, ¿no? Tangible, que se sienta con los sentidos. Sin embargo, tenemos razones válidas para nuestra fe. Por ejemplo, tenemos muy buenas razones para creer en la resurrección de Cristo y este dijo que seremos resucitados. ¿Y por qué aceptamos esto? Porque Cristo dijo que resucitaremos. Y él demostró la probabilidad de la resurrección por medio de su propia resurrección. Entonces, por medio de nuestra fe comprendemos que todo lo visible en el resultado de mandamiento de nuestro Dios invisible, ¿no? ¿Se entiende la figura? Lo que acabo de decir, ¿no? ¿Por qué aceptamos nosotros que vamos a resucitar? Porque Cristo mismo resucitó y Cristo mismo dijo que vamos a hacerlo, ¿sí? Entonces, la fe es la convicción de lo que no se ve. No hay razonamiento que pueda probar que algo va a suceder. Sin embargo, la evidencia de la fe que es producida mediante la revelación divina en de las Escrituras puede hacerlo fuera de toda duda. Establecerlo así para el creyente. Por ejemplo, otro ejemplo más. El uso de analogías por parte de Pablo en 1 Corintios 15, 35, 41 indica la posibilidad de la resurrección, ¿no? Acuérdense lo que hemos llevado el estudio de 1 Corintios, ¿no? Eh, Pablo hace una defensa a la resurrección, ¿no? Ahora, las analogías no prueban nada, ¿no? Ustedes podrán decir, ¿no? Y es bien cierto, las analogías no prueban nada. Sin embargo, sí hacen que sea plausible creer en la resurrección de los muertos. Ahora, por lo menos las analogías pueden demostrar que es insensato argumentar que la resurrección no puede suceder, porque ya sucedió. Pablo usó el ejemplo de lo que ocurre con una semilla, ¿no? ¿No? Sí, es los que primero Corintios se van a recordar de este ejemplo, ¿no? De la semilla, la cual muere para que una nueva planta pueda vivir, ¿no? Con el fin de demostrar la insensatez de ver la resurrección corporal como una imposibilidad natural, ¿no? En la naturaleza, ¿no? Puede pasar esto, ¿no? Demostró que puede haber un cuerpo nuevo y diferente y aún así ser un cuerpo. Usó ejemplos que son comunes en la naturaleza. Ahora, es un necio, el que niega que los cadáveres puedan ser resucitados de nuevo a la vida. Por lo tanto, nuestra convicción basada en la revelación de Dios muestra ser razonable mediante tales analogías. Ahora, lo anterior dicho, ¿no? Lo que acabo de decirles, no es creo porque quiero creer, ¿no? Eh, Como si el deseo por sí solo produjera creencia, ¿no? Pues lo tal no constituye la esencia de la fe cristiana. Sin embargo, no creemos a menos que seamos buscadores honestos, ¿no? Hay que estar entonces nosotros, ¿no? Nosotros hay que estar dispuestos a comprender y aceptar la verdad a fin de obtener su significado. No se les promete tal comprensión a los que no tienen el deseo de obedecer a Dios. Ahora, a Satanás, ¿no? Al diablo, se le permite cegar sus mentes a la verdad, ¿no?
La fe, en pocas palabras, se presenta en Hebreos 11 como una sensación de seguridad en nuestro interior y como la certeza de que existen algunas realidades que no pueden ser vistas con nuestros ojos físicos. Pablo en Colosenses capítulo 1 versículos 4 y 5 habló de la fe y el amor como que provienen de la esperanza estimulada por el Evangelio. En primer lugar, tenemos que tener alguna esperanza de que nuestra salvación es posible, ¿no? Entonces veremos cómo por la fe, cómo somos liberados del pecado y de su castigo por medio de Cristo nuestro Señor. Al ser redimidos por la sangre del Cordero, entonces podemos nosotros comenzar a crecer en paz y amor para con los demás, experimentando un gozo a medida que nos enfrentamos a los problemas de la vida, ¿no? Hay un triunvirato famoso, ¿no? Que es la fe, la esperanza y el amor, ¿no? Y esas tres cosas son fundamentales para todo el vivir cristiano. Ahora, la fe y la esperanza son términos prácticamente intercambiables en hebreos, ¿no? Una verdadera fe es algo así como un título de propiedad, ¿no? O una garantía, ¿no? De una posesión que, en el futuro. Nuestra esperanza, que se basa en la fe y es creada por la evidencia, nos lleva a la salvación. El que nunca lee, ¿no? Si nos ponemos al otro espectro, ¿no? El que nunca lee ni estudia la Biblia, ni escucha la predicación del Evangelio, no tendrá esta clase de... ¿no? Versículos 2 y 3 nos hablan de que la fe se demuestra, ¿no? Ahora, antes de nombrar a alguno de los patriarcas fieles, el autor los felicitó diciendo que habían alcanzado buen testimonio. La frase los antiguos, ¿no? ¿No? Que se traduce del griego presbúteros, ¿no? Presbíteros, ¿no? A menudo traducido como anciano en el Nuevo Testamento, ¿no? Estos patriarcas incluían entonces a quienes, a Abel, Enoc, Noé y Abraham, ¿no? Estos antiguos fueron elogiados por su fe y no por sus talentos, riquezas, aprendizaje, ni mucho menos logros terrenales. Estas personas creían y confiaban en Dios, obteniendo así una buena reputación. El versículo 2 podría querer decir, y por esto los antiguos recibieron buen testimonio de parte de Dios. Posiblemente la idea es que han quedado inmortalizados en las escrituras. Abel y tal vez otros alcanzaron testimonio. Sin embargo, Noé es el primero en la Biblia que es en ser llamado justo, ¿no? Sin duda estaba consciente de su posición especial ante Dios, pues fue el único al que se le advirtió de lo que avecinaba. Puede que Dios lo haya elogiado por su justicia, ¿no? Estos hombres antiguos, ¿no? Recibieron comunicación directa de Dios. Sin embargo, ahora con nosotros no es así, ¿no? Ahora, nuestro conocimiento viene por medio de la revelación final según se encuentra en las Escrituras. Podemos también tener una buena reputación por nuestra fe, incluso con Dios, y tener la certeza de su aceptación mediante su voluntad revelada. Su elogio divino dado a los patriarcas en el capítulo 11 fue registrado permanentemente como un ejemplo para nosotros. Su fe los hizo diferentes de los demás y alcanzaron la aprobación de Dios. Ahora, yo les voy a decir una cosa, no es casualidad que Hebreos comienza como comienza, ¿no? A ver, ¿quién tiene Biblia en la mano? Me lee Hebreos 1:1. Hebreos 1:2, ¿no? Hebreos 1 y 2. Hebreos capítulo 1 y 2. ¿No? Ahora, no es casualidad Coloqué que la comience. introducción, Ajá. lo que es la introducción, ¿no? Claro, los primeros dos versículos de la carta de los Hebreos. ¿Qué es lo que Hace, dice? Bueno, hace mucho, mucho tiempo, los profetas comunicaron el mensaje de Dios a a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces
y de muchas maneras. Versículo 2 dice, pero ahora en estos últimos tiempos Dios no nos lo ha comunicado por medio de su Hijo, porque por medio de él Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Dios, en mi Ajá, Biblia. ajá, está bien. Igual, igual. Vamos a... Sí, bueno, voy a leer acá, tengo una... Este es NBI, esta es Biblia chiquita, ¿no? Que dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo, ¿no? Entonces no es casualidad que comience la carta diciéndonos esto cuando estamos justamente leyendo de que, por ejemplo, estos antiguos, Dios le habló directamente, ¿no? ¿No? O tenemos evidencias en las escrituras que al menos muchos de ellos les habló directamente, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el caso de Noé, por citar alguno. A nosotros nos habla también, pero ya no nos habla como le habló a Noé, nos habla a través de su hijo, o en otras palabras, es decir, a través de su evangelio, ¿no? Entonces, por la fe entendemos que los cristianos, por la fe, comprenden que una mente y poder divinos crearon el mundo en el que vivimos, ¿no? Como les decía, yo creo en Dios, yo puedo aseverar que Dios existe porque veo un sistema, veo la naturaleza, ¿no? El versículo 3 nos da un buen ejemplo de lo que no se ve, porque nadie vio cuándo ocurrió la creación, ¿no? Ahora, no necesitamos presumir de tener certeza con respecto a cualquier teoría en cuanto a cómo sucedió, ¿no? Sin embargo, el autor dijo que como centro de la fe, la frase en el principio creó es tan cierta y clara como el hecho de que el sol sale por el, ¿no? En este caso, en nuestro sale por el este, ¿no? Sí. Muchos creen que la creación divina contradice, ¿no? Los hechos de la ciencia. La ciencia, ¿no? Puede decirnos en qué consiste un compuesto basado en sus propiedades físicas y la forma en que reacciona químicamente con otros compuestos, ¿no? O sea, la ciencia es buena. Sin embargo, no puede decirnos nada acerca de los orígenes, ¿no? Tal vez esa es la razón por la que a muchos les gusta especular sobre el origen del mundo en el que vivimos, ¿no? En el momento del origen no había nada que observar, ¿no? Las palabras científicas están continuamente cambiando a medida de que se hacen nuevos descubrimientos. A veces un descubrimiento científico nos obliga a reexaminar nuestra comprensión de una escritura, porque no estábamos interpretándola correctamente. Sin embargo, no, la ciencia no puede destruir la fe, porque la fe es algo que va más allá de la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia puede explicar, ¿no? Como les decía, ¿no? Los compuestos químicos o cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? O cómo funciona, ¿no? Las plantas, los animales, o sea, puede explicar, lo puede explicar, ¿no? Eh, pero no puede explicar el origen de todo eso, no lo puede explicar, ¿no? ¿Por qué? Porque acordémonos que en Génesis Dios con su palabra de la nada crea todo, ¿no? ¿No? Porque no había, no, sé, pues, no había materiales de donde sacar eso. No es como cuando nosotros hacemos un plato de comida, ¿no? Nosotros vamos a hacer nos hacemos una receta, ¿no? Compramos nuestra cebolla, vamos a hacer aderezo peruano, ¿no? Cebolla, ajo, ají amarillo, colorado, hacemos un montón de cosas, ¿no? Nuestro carne, nuestro pollo, hacemos nuestro estofado, ¿no? Pero Dios de la nada hizo las cosas, ¿no? Ahora, la evolución, por ejemplo, es una teoría relacionada con la ciencia y no constituye una ciencia en sí misma, porque la palabra ciencia, utilizada correctamente, significa conocimiento. La filosofía solamente puede atreverse a decir nada puede ser hecho de la nada, ¿no? Eso es lo que una persona, eh, eh, un filósofo, ¿no? Que no, de repente no creyente podría decir, ¿no? Nosotros los seres humanos no podemos hacer nada de la nada,
¿no? Tiene que haber algo previamente hecho, ¿no? Sí, Ahora, porque descendemos del mono. no, Ese es no, o del mono, ¿no? Entonces, no tiene que haber algo previo, el principio, por ejemplo, de la materia la materia no se destruye, ¿no? Sino que solamente se transforma. O sea, tú tienes que tener materia para producir otro tipo de cosas, ¿no? Ahora, la fe va más allá de eso, ¿no? Debido a la palabra de Dios, afirmamos confiadamente que el mundo fue hecho de la nada, ¿no? Al ser creado por la palabra, ¿no? Pronunciada por Dios, ¿no? Esa palabra en hebreo, bara, ¿no? O sea, la palabra de Dios inmediatamente es acción, ¿no? En este caso se materializa los deseos de Dios, ¿no? La fe bíblica afirma haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Más literalmente, el universo fue hecho por la palabra de Dios, ¿no? En este pasaje, el término palabra, ¿no? Rema, en griego, se refiere a la palabra hablada de Dios en lugar de tener el sentido cristológico de la palabra de logos, ¿no? O sea, no es la misma palabra que se usa en Juan 1:1, ¿no? Cuando dice el verbo es Dios, ¿no? El verbo es Dios, no es logos, es rema, ¿no? Que viene a ser el equivalente del hebreo vara, ¿no? O sea, la voz creadora de Dios, ¿no? Ahora, Hebreos no hace ningún intento de probar que Dios tiene el tal poder y que realizó el acto de la creación. No, 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 acá Hebreos no va a hablar de eso. Más bien habla de la autoridad del Espíritu Santo como lo hizo Moisés en Génesis 1:1 y el salmista en Salmos 33:6 y versículos 6 y 9. Tenemos algunas pruebas empíricas de lo que el universo fue creado de esta manera. Sin embargo, nuestra prueba definitiva la constituye la palabra de Dios. Una forma de la palabra traducida como entendidas, ¿no? Eh, noeo, ¿no? En griego, fue usada por Pablo en Romanos 1:20 para referirse a la capacidad natural del hombre, ¿no? Para conocer ciertas verdades sobre el carácter de Dios que se recoge en lo que éste hizo, ¿no? ¿No? De nuevo volvemos a ese concepto, ¿no? Eh, en la naturaleza vemos, ¿no? Qué tan grande y poderoso es nuestro Dios. Las cosas que Dios hizo incluyen el universo, ¿no? Las eras, ¿no? Este término significa la vida del mundo en sus etapas sucesivas y progresivas que conducen a la consumación o reunión como en una sola de todas las cosas en Cristo. Medio complicado esta explicación de esta palabra, ¿no? Voy a repetir, ¿sí? Eh, el universo, en griego, aionas, ¿no? O eras, edades, ¿no? Eh, se traduciría o significaría lo siguiente, de nuevo, la vida del mundo en sus etapas sucesivas y progresivas que conducen a la consumación o reunión como en una sola y de todas las cosas en Cristo. ¿Sí? Incluye todo lo que existe bajo las condiciones del tiempo y del espacio. Me estoy poniendo científico, pero eso, sí, así está la cosa. ¿Sí? O sea, todo lo creado durante todo el tiempo, en diferentes etapas, ¿no? De la creación en diferentes etapas. Todo es, ¿no? Fue, ¿no? Y todo es de Cristo, ¿no? O sea, todo nos debe llevar, ¿no? Toda la serie, ¿no? Con toda la historia, con todo, ¿no? Con toda la creación, con todas las personas, con todos los animales, con todo es para, nos conduce a Cristo, ¿no? Eso, claro. Eh, no, como digo, me pongo científico, ¿sí? La declaración, ¿no? Que leemos en el versículo 3, por ejemplo, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dice, ¿no? ¿No? Evidentemente significa hecho de la nada, ¿no? O sea, si queremos resumir todo lo que leemos en el versículo 3, se puede decir,
eso fue hecho de la nada, ¿no? Y lo creemos así. La idea del pasaje es que en el mundo no fue hecho de materia preexistente, ¿no? Como nosotros podríamos, no tendríamos otra opción como seres humanos de crear una cosa en base a otra cosa, ¿no? Sino que se trataba de una creación, ex nihilo, ¿no? No sé si han escuchado alguna vez ese término en latín, ¿no? Que es lo mismo que decir hecho de la nada, ¿no? Creación de la nada. Y esto era incongruente con el pensamiento griego, ¿no? Ahora, ex nihilo, ¿no? Este latín no es un término utilizado por el autor de Hebreo, sin embargo, eso es lo que prácticamente está implícito en su negación de que el universo fue creado a partir de un fenómeno, ¿no? O algo que es percibido por los sentidos, o sea, de algo, otra materia, ¿no? O sea, Dios no agarró ingredientes para crear el universo, o sea, el universo lo hizo de la nada. Hermano, el- ya, ¿puedo hablar, Sí, hermanito? sí. Dale, El, Calixto, dime. mire, yo tengo un concepto, o sea, me gusta mucho la robótica y Ah, sí, cosas sí. así. Yo tengo un concepto, o sea, velocidad, tiempo y energía. Ujú. Y lo que algo usted dice, ¿no? Nada de materia. El problema es la materia. O sea, la materia en sí no se crea de otra materia o de otra cosa que otro compuesto, que se puede decir, ¿no? Ujú. El mismo imán tiene un compuesto que, que jala energía que no se sabe por qué, ni los científicos. O sea, el imán es algo que nosotros tenemos en la mano y a veces no sabemos su estructura tan, de ser tan cruel en cuestión de energía, no lo sabemos. Por eso yo llego a una conclusión desde mi punto de vista, no es algo que, que nosotros en nuestras neuronas, por ejemplo, ¿no? Nuestras neuronas son corrientes eléctricas. Ujú. O sea, en mi opinión, o sea, en mi entendimiento, que algo sé de eso, en cuestión de robótica, de eso, entonces yo, a mi entendimiento, veo que Dios en sí es energía pura y a través de la energía pura se puede, se puede, o sea, se puede hacer, se puede construir materia, en otras palabras, o en se puede crear. Ujú. O sea, yo no estoy diciendo, quizás estoy un poquito mal en decir que Dios es energía pura, pero la Biblia habla de energía. No recuerdo el texto, pero habla de eso. Entonces, porque dice y hay tantas cosas, pero ¿cómo vino Dios? No lo sé. Pero el hecho que Dios, el poder que tiene, no es para, a través del poder que tiene, Él puede hacer materia. Más o menos, no sé si me Claro, dejé entender. claro, sí, sí. Vamos a ver si te entendí. Tú lo que hablas un poco es del teorema de Einstein, ¿no? O sea, energía, la E, o sea, la famosa fórmula de Einstein, E igual a mc cuadrado, ¿no? Donde E es energía, M es materia y C es la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Exacto. Entonces, la velocidad de la luz, o sea, la materia, si uno la somete a cierta velocidad, ¿no? En este caso, la velocidad de la luz, como decía Einstein, se vuelve energía, ¿no? Se fue Eh, la señal. ¿No? ¿Me escuchas, Calixto? Sí, sí, yo te escucho. Sí, me escucho. Entonces, eso es desde el punto de vista científico, ¿no? Eh, pero evidentemente, y obviamente obviamente, si uno hace poco en inversa, ¿no? Si uno desacelera esa energía, ¿no? Es decir, un poco aplicando lo que me acaba de decir tu razonamiento es, vuelves al tema de la materia, ¿no? Sí, hay una desaceleración de la energía, ¿no? De la Eh, materia. Ajá. claro, entonces, perdón, claro, desacelera la energía de ese punto que tú dices, de la velocidad de la luz, vuelve a ser materia, ¿no? ¿No? Entonces, Exacto. claro, y me has hecho acordar una conversación que tuve hace muchísimos años con uno de testigos de Jehová que tocaba en la puerta, ¿no? Entonces yo decía, el Espíritu Santo es como la electricidad, ¿no? O el espíritu es como electricidad, ¿no? Que te mueves y
se apaga la energía, se apaga el foco y ya está, ¿no? Entonces, El pero en el pensamiento de caso, los testigos. claro, es el pensamiento de los testigos, pero lo que nos propone el Evangelio es que Dios, si bien es cierto que el racionalismo humano nos lleva a decir que no nada sale de la nada, o sea, tiene que haber algo que haya sido, ¿no? O sea, porque no puedes crear, no somos pues ilusionistas, ¿no? Y aparecemos cosas por nuestra voluntad, ¿no? Eh, el- lo cierto A es eso que me voy. O sea, no es un Dios que hace una ilusión, ¿no? Él tuvo que utilizar ciencia e inteligencia. Entonces, porque nuestras mismas neuronas nos hacen ver el poder de Dios. Nuestras mismas neuronas son neuronas, son células llenas de energía. Y eso es lo que nos hace pensar, razonar, nos da vida y tanta cosa, ¿no? Y si no se oxigena, se muere. Entonces, claro, si nosotros pero estamos encerrando a Dios como a un, a un espectro muy racional, ¿no? Y lo que la palabra nos dice es que realmente Dios de la nada hizo, o sea, de la nada, de nada, la Biblia dice, eh, Dios es un Dios de ciencia. Y mm, si es un Dios de ciencia, claro, o sea, yo o sea, no es que me haya enseñado a alguien, sino que en mi razonamiento, ¿no? ujú. Como, y algo también que leí de hecho es en ese aspecto, ¿no? Energía, más velocidad, produce materia. Entonces, Claro, y el tiempo, de esa aceleración de la energía, porque la energía está viajando a una, a una velocidad, ¿no? Una constante, ¿no? Por eso que sale es caso curioso, es caso curioso hoy día de la robótica, ¿no? No sé si será cierto hasta dónde llegan, ¿no? Que ya hay robots que están saliendo fuera de su control del chip, ¿no? Entonces, es algo, pero que hace pensar. Por eso yo digo, el poder de Dios no vamos a ponerlo como algo pequeño, sino, pero es inmenso, una inteligencia dentro de su estructura. pero igual, como te digo, eso sería un poco restringir eh, a un entendimiento humano lo que Dios es, ¿no? Exacto. Y como te decía, acá la palabra que se usa justamente para la palabra de Dios, la palabra creadora de Dios, no es logos, no es rema, y rema es el sinónimo de lo que leemos en Génesis, del hebreo bará, ¿no? Que es que el solo, es por eso que dice, ¿no? Si Dios lo pensó, eso, eso se va a dar, ¿no? ¿No? Si Dios ya desde el principio de los tiempos, ¿no? Desde el principio de los tiempos, este, nos da ya le dio el plan de salvación del hombre, del comienzo de los tiempos. O sea, si Dios lo pensó, si Dios lo dijo, eso se hace, ¿no? Porque solo Dios tiene ese poder de con su palabra crear cosas. O sea, ni siquiera solamente lo dijo y se crea, ¿no? Entonces, y de la nada, ¿no? Por eso ¿no? Dios dijo, ¿no? Que se haga la luz, pum, luz, ¿no? Dios dijo, las aguas, pum, se hacen, ¿no? O sea, solamente con el poder de su voz, ¿no? Ese vará, ese rema que menciona aquí en hebreo, ¿no? ¿No? Por eso que ahí la distinción, porque a veces uno puede decir, uno puede leer el texto en nuestras Biblias y decir, mira, acá palabra puede ser la misma palabra que habla Juan en 1:8, Juan 1, de 1 al 3, ¿no? Es lo mismo palabra, ¿no? La misma palabra en griego, por decirlo así. No, porque en griego es logos y aquí en hebreos es rema. Y hay muchísima diferencia entre esas dos palabras, ¿no? ¿Sí? Entonces, uno podría pensar como, ¿no? Como científico, y es por eso que hay mucho, cuando uno se da mucha vuelta en la ciencia, eh, empieza a perder un poco de decir, "Oye, pero ¿dónde está lo grandioso de Dios? ¿No?
Porque Dios no funciona así. No funciona con nuestras limitantes humanas, ¿no? Sino que va mucho más allá. Sí, el caso Aunque es sí, es interesante, ¿ah? Es interesante lo que tú dices, pero como te digo, a mí también el me caso gusta un poco, no sé si no se escuchó el término, me pongo un poco freak, me pongo un poco friki, y de ahí me... los que tenemos funciona a la persona normal diferente. Y Ujú, nuestro pensamiento es inclusive para formar alguna cosa, ¿no? Entonces, que mi cerebro es como una chispa, como un rayo, como se dice. Pero es muy diferente a lo normal. mm. Entonces, yo a veces hasta me vuelvo loco. Hay un salmo, vamos a ver, de repente ustedes llegan antes que yo. Salmo 33. Acá lo tengo, creo que ya llegué yo. Salmo 33, versículo 6 al 9, dice. eh, Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasija los océanos. Tema toda la tierra el Señor, hónrelo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme, ¿no? Ese es el poder de Dios, ¿no? O Pero sea, hay algo bonito que dice, ¿no? El soplo, y no se refiere a un aire, ¿no? no, Se refiere a algo más. no, es así nomás, un soplito, un soplito, ¿no? ¿No? Ahí está ¿no? Las escrituras en diferentes partes, como por ejemplo eso que acabamos de leer, ¿no? Yo, Eh, por ejemplo, cuando yo estaba dentro del ateísmo y cuando conversaba con ateos, los ateos tienen un modo de creer que Dios tiene una estructura. Y ahí es el problema del ateo. Es el problema del ateo. Cuando lo ven a Dios como una estructura, ¿no? O como el católico que lo ve como, o como muchas personas como un viejito de barba blanca. Para decir así, ¿no? Entonces yo cuando mi pensamiento se va más allá, veo pues, que es una locura ser ateo. Es una locura ser ateo. Puede ser claro. deísta, pero no ateo. Mm, ¿Me entiendes? O sea, yo más lo considero al deísta que al ateo, ¿no? Puedo creer que es lleno de Cristo, de la Biblia, no, pero no puedo dejar de pensar que un Dios no existe. Que hay mm, algo más inteligente que nosotros. mm. Así es, Calixto, así es. O sea, es que nos rompe los esquemas, el poder comprender, ¿no? La verdadera naturaleza de Dios, ¿no? Entonces, resumiendo esta idea, la creación fue llevada a cabo entonces por la palabra de Dios, ¿no? Por el soplo de Dios, como hemos leído en Salmos, ¿no? Entonces, para terminar este primer bloque, como hemos quedado, vamos a saltar al versículo 6, ¿no? Entonces hemos leído uno, 2, 3, y ahora vamos a hablar un poquito del versículo 6, en donde nos dice que la fe es exigida, ¿no? Se nos exige tener fe. El versículo 6 explica por qué la fe de Enoc, como se describe en el versículo 5, lo lleva a un estado de comunión con Dios y al cielo, ¿no? Acuérdamos nosotros que Enoc no pasó por la muerte, ¿no? Nadie ha agradado a Dios sin creer en él, ¿no? Enoc agradó a Dios de tal manera y de gran manera, por decirlo así, evidentemente porque su fe fue más allá del mero conocimiento o consentimiento mental a una obediencia total y confiada. Este constituye el elemento esencial implícito en la fe que se encuentra en Hebreos. Como les decía, sin fe es imposible agradar a Dios, lo cual no significa que es difícil, sino que no hay excepciones, ¿no? El tener fe, bueno, el que realmente tiene un corazón sincero, dispuesto, no debe de decir que difícil es tener fe. Pero lo que quiere decir el texto es que no hay excepción. Sin fe no agradas a Dios. Ahora, esto no es solamente creer en un Dios, ¿no? O que hay un hombre arriba, o hay un gran espíritu arriba, ¿no?
La fe es el único, ¿no? Es la fe en el único y verdadero Dios, ¿no? ¿No? Como tú decías, Calixto, ¿no? No es como los católicos que ponen un viejito barbón ahí, ¿no? O sea, ¿no? El hombre de arriba, ¿no? ¿No? No, es la fe en el único y verdadero Dios. No hay excepción. Es la fe en el Dios que habló por los profetas y ahora nos ha hablado por medio de Cristo. Ahora, para poder agradar a Dios tenemos que creer en dos verdades. Uno, que Dios es, ¿no? Y dos, que Él recompensa a aquellos que le buscan, ¿no? Esas son las dos verdades que están en el versículo 6. Esta segunda idea tiene que incluir la creencia en la bondad esencial de Dios, ¿no? Dios es amor, ¿no? Que es cuestionado por muchos y a menudo es una razón que se presenta para el escepticismo. Ahora, mucha gente dirá, buscaremos con mucho anhelo a Dios solamente si creemos en una recompensa final. La palabra buscar significa buscar con cuidado, con diligencia. La recompensa sin duda no se encuentra mediante la obtención de automóviles, casas ni posesiones. Nuestra recompensa por encontrar a Dios ha de llevarse a cabo completamente en la eternidad, ¿no? Hasta entonces, en esta vida, en nuestra vida terrenal, podemos estar seguros que su providencia soberana está con nosotros, ¿no? Esta es una promesa para los que diligentemente le buscan, porque esa es la clase de persona que lo encontrará. La fe en hebreo significa la clase de confianza que induce a tener un vivo deseo por encontrar a Dios. La persona que viene a Dios es alguien que vive de acuerdo a su voluntad y no según la carne, ya que esta persona no puede agradar a Dios. Esta clase de fe logra lo que David buscaba, ¿no? Salmo 34:4. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Si bien algunos hablan de los que se han alejado de la fe diciendo que creían pero no tenían fe, ¿no? Esta idea es rechazada en el versículo 6. La palabra griega para fe, que es pistis, ya creo que les había dicho, se traduce como fe o creencia, ¿no? Esas dos traducciones tiene esta palabra griega pistis, ¿no? Si bien tenemos dos palabras en castellano, únicamente había un término griego, ¿no? Este versículo dice explícitamente que sin fe no podemos agradar a Dios, porque tenemos que creer. Las traducciones castellanas, NBI, Reina Valera, en las Américas, etcétera, etcétera, incluyen o utilizan dos términos diferentes meramente para efecto de la variedad, ¿no? El que cree tiene fe, así de simple, ¿no? El leer de los creyentes en el Nuevo Testamento es encontrarlos identificados por los que tienen fe. La fe de Moisés, por ejemplo, le permitió ver al invisible, ¿no? Ahora, la pregunta que de repente alguna vez nos hemos hecho, ¿por qué tenemos que creer en Dios? ¿No? Y hay varias razones. Por ejemplo, uno, Él es el creador de todas las cosas, ¿no? Génesis 1:1, Juan 1:3. Dos, ¿no? Hizo todas las cosas y hace todo, que todo funcione en armonía con su voluntad. Todo lo que está en armonía con su voluntad es correcto y todo lo que le quebranta es incorrecto. Toda persona que actúa en contra de la voluntad de Dios es un rebelde que está en contra de la fuente última de autoridad en el universo. ¿Qué podría actuar en armonía? ¿O quién podría actuar en armonía con la voluntad de Dios sin creer en Él y en su revelación al hombre? Para llegar a Dios con fe, tenemos que ser sumisos a sus mandamientos, incluyendo los mandamientos de arrepentirnos y bautizarnos, ¿no? Como hemos leído, ya sabemos hasta de memoria, ¿no? Hechos 2:38. La verdadera fe de hebreo se refiere a alguien que demuestra su fe mediante su obediencia, ya que sin obediencia solamente puede ser una fe muerta, ¿no? Santiago diría, ¿no? En la carta de Santiago diría, fe sin obras es una fe muerta, ¿no? Estos mandamientos anulan todo bautismo que se realice sin fe, lo que se atreven a
proferir obediencia sin fe, son falsos aspirantes, son infieles y son infantes, ¿no? En la fe. Ningún padrino puede creer por un niño, ni una persona puede creer por otra, ¿no? Hablando de los católicos. ¿Qué tan fuerte puede ser nuestra fe al comienzo de la obediencia? Es Dios quien lo determina. Ahora, sin embargo, ciertamente tiene que ser lo suficientemente fuerte como para que hayamos obedecido de corazón a la forma de doctrina requerida. El verdadero creyente es aquel que tiene la fe suficiente como para seguir la doctrina bíblica. Hasta aquí, hermanos, el primer bloque. ¿Alguna inquietud, pregunta eh, que tenga de este primer bloque de lectura del día de hoy? Sí, para mí, otra cosa también para creer en Dios y creer que Dios existe es y tener esa fe, ¿no? Es que el único que tiene la eternidad en el corazón es el ser humano. Por eso que los seres humanos, por ejemplo, a pesar de nuestra corta vida, 100 años, el ser humano hace una casa pensando construirla en 1000 años, que no se caiga, Mm. ¿no? Entonces, no solo eso, vemos muchas cosas más allá. El ser humano normal, pensante, nunca quiere morir. Siempre, así sea grave, si hay tendencias a querer vivir, ¿no? Ese es el ser humano normal. A no ser que uno que sea con la cabeza mal, un depresivo o algo así, porque por tendencia el ser humano tenemos la naturaleza de la eternidad en el corazón, que los animales no lo tienen, ningún otro ser lo tiene. Así es. Pero digamos que no somos de este mundo. No, por eso digo, el no querer morir no es no entender que no somos de aquí, ¿no? O es no No entender que confiar, o no confiar en lo que es para mm. Es no tener fe, hermano, no tener fe. ¿Qué dicen de también la fe entra en las ofrendas? Porque hay, hay iglesias que cuando salen a decir, en alguna parte de la Biblia dice, ¿no? El ciento por uno, ¿no? Cuando tú no das más, Dios te va a dar más, dice. En fe, dice. Pregunta la Eso es manipulación, hermano. aunque ese es otro tema, pero tiene que ver eso con la fe de la vida eterna. Es como les Aunque ahora cambia. comentaba yo la semana pasada de Abraham, ¿no? Abraham es el padre de la fe, ¿no? No solamente porque creyó, sino porque obedeció, ¿no? ¿Ya? Ese creer y obedecer le llevó a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Inclusive matar a su hijo, ¿no? Si bien no lo mató físicamente, ya en su mente, pero la llegó obediencia, tanto la obediencia tal que, ¿no? de que a su hijo ya, o sea, prácticamente ya le decidió, ¿no? Es por eso cuando uno dice, ¿no? ¿Dónde nace el pecado? ¿No? El pecado ya, si ya está en tu corazón, en tu mente, el pecar, ¿no? Ya pecaste, ya pecaste. no ¿Por piense que qué? Dios se va a engañar por eso. ¿No? Entonces, no, obviamente el Señor nos perdona, ¿no? Pero no seamos ingenuos, no, pero no lo hice, ¿no? Pero ya albergaste ese sentimiento en tu corazón, ¿no? ¿No? No es tan fácil así, ¿no? Eh, ¿No? Si la pregunta es, Abraham, ¿no? Llegó a matar en su corazón y en su mente sí lo llegó a hacer, ¿no? Si no hubo un ángel que le agarrara la mano o lo detuviera a Abraham, pues tengo por seguro que Isaac estaría muerto, ¿no? Entonces digo, la fe es más que solamente creer, ¿no? Es creer en Dios, ¿no? En el único Dios y obedecerlo, ¿no? Seguimos entonces, ahora vamos a leer el segundo bloque de esta noche, que es 4, 5, 7. 4, 5 y 7, ¿no? Vamos a compartir pantalla para poder tener los textos. Ahí, compartir. No, este de acá, este de acá. Y veamos. ¿Se ve? A ver.
Hebreos 11, versículos 4, 5 y 7, ¿no? Tres versículos. Dice aquí, va a hablar de tres personas. Y es por eso que los separamos así. Por la fe, Abel obedeció a Dios con un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por eso fue reconocido como un hombre justo. Y Dios aceptó con agrado sus ofrendas. Y aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de su fe. Por la fe, Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte, y nunca más se supo de él, porque Dios le hizo cruzar ese umbral. Por- pero antes de cruzarlo, todos reconocieron que él era del agrado de Dios. Versículo 7. Por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia. Cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían, fue su fe la que condenó al mundo, y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Reina Valera de 60 dice lo siguiente, versículo 4. Por la fe Abel obedeció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Perdón, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio en sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. NBI, la versión internacional dice, versículo 4, por la fe Abel obedeció a Dios, ofreció a Dios, perdón, un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 7. Por la fe Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. La Biblia de las Américas, por último, dice lo siguiente, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, pero antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 7, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, la cual condenó al mundo, y luego llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe, ¿no? Hablemos un poco de lo que acabamos de leer. Versículo 4. Habla de Abel y de su fe expresada en oración, ¿no? Entonces, Abel actuó por fe. Sin embargo, Caín tuvo que haber seguido únicamente su intelecto, ¿no? Evidentemente pensó, si esta ofrenda es lo suficientemente buena para mí, debería ser lo suficiente buena para Dios. Ese es el pensamiento de Caín, ¿no? Ahora, su actitud no era de fe. Como resultado, su ofrenda fue considerada como muy inferior a la de Abel. Su ofrenda supone que no tenía ningún entendimiento real del pecado. Dios conocía los corazones de los dos hijos de Adán, y su juicio en cuanto a Caín se verifica por la acción de este último hacia su hermano más adelante. Ahora, es probable que lo anterior no quiera decir que la ofrenda de Abel fuera aceptada solamente por su mayor valor intrínseco. Más bien fue por el hecho que lo ofreció por la fe. Lo hizo bien, lo cual significa que era justo y vivía por la fe. No tenemos forma de saber exactamente lo que ofreció Caín, ¿no? Sin embargo, en el texto se establece claramente que Abel ofreció su sacrificio por la fe.
Por lo tanto, fue la disposición del corazón de Abel lo que causó su justicia delante de Dios y marcó la principal diferencia entre él y su hermano. Ahora, que Abel ofreciera por la fe ciertamente sugiere que había un mandamiento para sacrificar de la forma que lo hizo. Ahora, la fe viene por el oír la palabra de Dios, dice Romanos, ¿no? Podríamos deducir que había oído la palabra de Dios en cuanto a sacrificar y que como consecuencia obedeció, ¿no? Podríamos asumir también que era parte de la voluntad de Dios que un animal fuera sacrificado. La obediencia del corazón es mucho mejor que cualquier sacrificio. Sin embargo, se requería de sacrificio. Esto resalta la verdad de que el sacrificio de parte de una persona injusta constituye una abominación a Dios. La verdadera fe, tal como se presenta en Hebreos, incluye la obediencia. Por lo tanto, aprendemos de él, Abel, que la fe significa volverse a la sabiduría humana, volverse de la sabiduría humana, perdón, a la revelación de Dios y caminar hacia ella en obediencia diaria hasta que nos lleve a una comunión que la muerte no pueda interrumpir. Pero Caín, ¿no? Caín, Digo. ¿Mm? Todo tiene un plan, ¿no? Caín Bueno, era un racionalista altivo, ¿no? ¿A qué le bueno, ya. suena esto? O sea, una persona que racionalizaba todo. Lo que vemos en nuestros tiempos, ¿no? Una persona, el ser humano promedio que a todo le quiere buscar o que todo tiene que tener una explicación lógica científica, ¿no? Entonces caía en un racionalista. ¿Sí? Si yo pienso que como le decía, ¿no? Yo esta ofrenda la encuentro bien, suficiente para Dios, Claro, claro. ¿no? Entonces, al ser Caín un racionalista altivo, ¿no? Que le llevó a Dios lo que creía que era lo mejor, ¿no? En la cabeza de Caín, no vamos a decir el corazón, en la cabeza, porque estamos era racionalizar, él creía que era lo mejor para Dios. Por el otro lado, Abel fue un humilde servidor que temblaba ante la palabra del Señor. La actitud de Abel era como la de Pablo en Hechos 9:6, donde dijo, ¿no? Cuando se encuentra con esta luz cegadora, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? Le dice el Señor, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? ¿No? Cuando la voz le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? ¿Se acuerdan ese pasaje de la Biblia, ¿no? ¿No? Entonces, la respuesta de Pablo, ¿no? En ese momento Saulo todavía, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Esta es la verdadera diferencia entre la fe y la presunción, ¿no? Caín se enfureció y se rebeló cuando se enteró de que Dios rechazó su ofrenda, ¿no? En lugar de asesinar a su hermano, debió haberse arrepentido ante esta advertencia y hacer otra ofrenda para el Señor. Su orgullo, entonces, evidentemente obstaculizó cualquier arrepentimiento verdadero. Abel alcanzó testimonio, lo que nos dice el texto, y cómo este testimonio se llevó a cabo. No nos dice el texto. Una posibilidad es que Dios hiciera que el fuego devorara el sacrificio. Esto fue lo que hizo con la ofrenda de Elías, por ejemplo, en Primera de Reyes, ¿no? Ciertamente no hubo evidencia de que la ofrenda de Caín fuera aprobada. Dios le habló a Caín en Génesis 4, 6 y 7, ¿no? Tal vez también le habló a Abel pronunciando su aprobación. Ahora, es posible que haya declarado explícitamente que uno era justo y el otro malo, ¿no? Como podemos haber dicho en 1 Juan 3:12, ¿no? ¿No? Y el malo siempre odia lo bueno. Siempre es la antítesis, ¿no? ¿No? Como, bueno, lo que tema es que, por ejemplo, cuando uno lee las cartas de Juan, siempre hay esa dualidad, ¿no? O eres de la luz o eres de la oscuridad, no eres ¿no? De la luz a medias, ¿no? No hay puntos medios, ¿no? Media No, luz. no, media luz no existe, ¿no? O sea, eres de la luz o oscuridad, ¿no? ¿Eres Claro. bueno o eres malo? ¿Eres de Cristo o eres el anticristo? Cristiano ¿No? de domingo también. ¿Sí? Eh, No puede ser, ¿no? O eres luz o eres oscuridad, no hay puntos medios, ¿no?
Ahora, en estos pocos versículos, el autor de Hebreos afirmó que creía en todo Génesis, ¿no? Es incoherente que digamos acepto el Nuevo Testamento, pero no el Antiguo Testamento. Nosotros aceptamos las Escrituras porque aceptamos que todas las Escrituras son reveladas, ¿no? Es revelación de Dios, ¿no? Ahora, el texto nos dice que Abel aún habla por medio de las palabras registradas o sea, presentes y para siempre en las Escrituras. O sea, Abel sigue hablando a través de las Escrituras. Sus obras aún testifican que de él después de mucho tiempo de su muerte, ¿no? ¿Qué es lo que dicen de Abel? Que yo fui salvo por la fe. Si ustedes hebreos, ¿no? Haciendo un poco, recordando que el público al quien fue dirigido en primer lugar esta carta, si ustedes hebreos quieren ser salvos, tendrán que actuar por fe como yo lo hice. De hecho, una persona podría decir más después de su muerte que cuando estuvo viva, pues nuestra vida y carácter a menudo son más apreciadas por los demás después de haber partido que cuando estamos vivos, o no es cierto, ¿no? ¿No? Por lo general, cuando uno muere, ¿no? Si hizo el bien, ¿no? Ese bien que hizo hablará por generaciones inclusive, ¿no? ¿No? Cuando nos recordamos nuestros hermanos, nuestros hermanos en la fe que ya no están con nosotros, los recordamos por las cosas las cosas que hicieron y dijeron, ¿no? Eh, y que de ese testimonio nos acordamos siempre, ¿no? Ahora, por su fe ejemplar, Abel todavía habla a las personas del siglo XXI por medio de la revelación de las Escrituras, amonestándonos y alentándonos a obedecer la voluntad del Padre como lo hizo él. Da garantía de que incluso en la muerte habrá vindicación y justicia, por lo que hace evidente que Dios hace que todas las cosas ayuden al bien. La sangre de Abel aún clama desde la tierra, ¿no? Esos clamores serán totalmente contestados con justicia en el día final, en el día del juicio. La sangre de Jesús habla mejor que la de Abel, dice en Hebreos 12:24, vamos a ver más adelante. Pues su sangre clama diciendo, el perdón es ahora posible. Abel se une a los santos mártires de los días del Nuevo Testamento que claman por justicia, solamente para saber que esta vendrá cuando la lista de los mártires se complete. ¿No? No, los que están los que están estudiando Apocalipsis, o que estamos estudiando Apocalipsis, eso está en Apocalipsis 6, 9, 11, ¿no? Hay una lista de mártires, ¿no? Lucas 11:51 indica que el castigo por la muerte de los profetas mártires justos caerá sobre la generación de los judíos que rechazaron a Cristo durante su ministerio terrenal. Lo anterior podría ser una vindicación parcial de la condena injusta de Jesús, la cual el juicio final dará a conocer a todos. Versículo 5, ¿de quién habla? De Enoc. Enoc es la fe que se expresa en el andar con Dios, ¿no? La breve reseña de Enoc se encuentra en Génesis 5, 21, 24. ¿No? Este personaje misterioso, Enoc, ¿no? Vamos a Génesis 5, vamos a leer qué es lo que nos dice Génesis 5. 21, 24. Dice aquí, Enoc tenía 75 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó, ¿no? Eso es lo que dice esta Biblia, que es la NBI, ¿no? En todos de ustedes dice algo parecido, ¿no? Entonces, el versículo 24 es citado en el presente texto, ¿no? Judas 14, ¿no? Y no digo el capítulo porque no tiene capítulo, es un solo capítulo. No dice que no fue un profeta, ¿no? Tuvo que haber sido un predicador de la justicia como Noé, ¿no? Génesis revela que caminó ¿no? con Dios después del nacimiento de su hijo Matusalén.
Muchos hombres optan por caminar con Dios únicamente después del nacimiento de un hijo. Tal don precioso hace que comience a darse cuenta de todas sus obligaciones y responsabilidades para con Dios. Comienzan a darse cuenta de que necesitan ayuda más allá de sus propias capacidades para criar al hijo en el camino que debe seguir. Ahora, ¿cuál fue la condición, ¿no?, que llevó a Enoch a esta situación? Debido a su andar justo con Dios, Enoch fue trasladado de la tierra al cielo para no experimentar la muerte. Ahora, son dos personas eh, que sucedieron esto. Una es Enoch y otra es Elías, ¿no? Que no murieron, fueron llevados directamente al cielo. Esto constituyó un verdadero rapto, pues fue traspuesto. La palabra griega es metatinemil, ¿no? Metatitemi, así es, ahí está. Que traspuesto es el significado de la palabra latina que se deriva de rapto, ¿no? La Septuaginta, ¿no? Que es el Antiguo Testamento griego, da la que el autor de Hebreos citó a menudo. O sea, tengan en cuenta ustedes que en la época de Jesús, el texto que se usaba comúnmente es la Septuaginta, o sea, la versión griega, ¿no?, del Antiguo Testamento. Eh, Se refiere a como un transporte, ¿no?, que fue trasladado, transportado. En Génesis 5:24, ¿sí? Enoc simplemente cambió de lugar, pasó de lo físico a lo espiritual, de un lado al otro y de lo mundano a lo celestial. Esta misma palabra traspasó es usada en Hechos 17:16 para el traslado de un cuerpo de Jacob a Siquem. En Gálatas 1:6, Pablo lo usó para referirse al cambio repentino en las creencias doctrinales de los de Galacia, como si hubieran sido levantados o llevados por el error. La palabra también es usada, por ejemplo, en Hebreos 7:12 para el cambio en la ley. Nos preguntamos si algún amigo o hermano de Enoc le vio partir, ¿no? No dice el texto. Como Eliseo, porque le fue permitido ver a Elías partir, ¿no? ¿Alguien buscó después el cuerpo de Enoc como otros más tarde buscaron el de Elías? ¿No? Tal vez se sugiera por la frase y no fue hallado, que sí pasó, ¿no? No, o sea, de repente hubo alguien que buscó a Enoch, ¿no? ¿No? O su cuerpo, ¿dónde? ¿Qué fue de él, ¿no? Y al no encontrarlo, haya habido el registro de que no fue hallado, ¿no? Enoch fue trasladado al otro lado de la vida, ¿no? Y no sería posible encontrarlo. No pudieron descubrir a dónde fue, sin embargo, podrían haber sabido algo acerca de su destino si supieran que aquel con quien caminó a diario antes de desaparecer. Sin duda le dijo a alguien que había hablado con Dios y éste con él. El versículo 5 no dice que su fe lo transportara. Por el contrario, el favor del amor de Dios determinó que este hombre, entre todos los que había sobre la tierra en ese entonces, tendría el privilegio de entrar al cielo sin pasar por la valla de la muerte. Enoch recibió una revelación complementaria con relación a su caminar espiritual antes de ser trasladado para estar con Dios. Contamos con ello como evidencia de su justa vida de fe. ¿Qué le habló a su hijo Matusalén de esta revelación para que su conocimiento de Dios le hiciera también vivir toda su vida de una forma justa? Si caminó de acuerdo con ese conocimiento, esta podría ser la razón por la que Dios le permitió vivir más tiempo que a cualquier otra persona cuya edad se registra en las escrituras, ¿no? Cuando hablamos de una persona que tiene muchos años, se llama Matusalén, que es la persona que vivió María, más en la Biblia, ¿no? ¿Cuántos años vivió Matusalén? no, 969 años, ¿no? Lo que no le reveló a su hijo debía estar indicado porque quería estar, ¿no?, por donde quería estar y a dónde iba, ¿no? En la segunda venida de Cristo, los justos que estén vivos serán transportados de manera similar, ¿no? Lo que si imaginemos, ¿no? Estamos aquí, estudio, días miércoles, y escuchamos la trompeta, ¿no? Se viene el juicio, ¿no? El día final, ¿no? Los que estamos aquí vivos, ¿no? Pasaremos lo mismo que Enoch, ¿no? No moriremos.
sino que seremos, ¿no? Claro. Transformados, raptados, transformados, nuestro cuerpo transformado, e iremos al cielo con el Señor, ¿no? Las escrituras aseveran que Enoc tuvo comunión con Dios antes de ser transportado. Tenemos que tener entonces esta clase de comunión por medio de la fe, ¿no? Ah, Por algo estamos hablando de Enoch, ¿no? Mediante el caminar en la luz, de lo contrario, no podremos ser transformados para encontrarnos con Cristo en la gloria. sin fe es Ahora, imposible amar a Dios. por la razón por la que no fue librado de la muerte de una forma increíble fue su fe, ¿no? La fe. Hebreos 11:6 expone la necesidad de que tengamos esa fe. Su fe y obediencia complacieron a Dios antes de su partida. Por último, el último personaje del versículo 7 es Noé, ¿no? Que Noé su fe le expresó en el trabajo, ¿no? El ejemplo de fe de Noé nos muestra que el que cree en Dios sabe que éste hará lo que ha prometido, incluso cuando no hay poca o ninguna evidencia de que sucederá. La fe de Noé fue realmente una convicción de lo que no se ve, ¿no? ¿No? Él tenía conmigo, es como estuviéramos en medio de Ica, ¿no? En el desierto, donde llueve poco o nada, En y el dice, monte. en el monte, y dice, va a haber una inundación, haz un La arca, gente ¿no? se creía loco. La gente Entonces, creía, yo los invitaba todavía que ujú, ven, sálvense, ujú, nada. no, arrepiéntase, vuélvense a Dios, nada, está loco. La fe de Noé fue realmente una convicción de lo que no se ve, como les decía. Pero obedeció. Puede que hayan pasado 120 años desde el primer aviso hasta que ocurrió el diluvio. Ese es un tema importantísimo, mira. Pues Desde la primera vez que Dios habló con Noé hasta que realmente ocurrió el diluvio, 120 años. 120 años. Ahora, obviamente tuvo que haber parecido insensato desde el punto de vista humano que alguien tan lejos de un gran cuerpo de agua, porque no dice que estaba cerca del agua, ¿no? Como suponemos que era la situación, estuviera construyendo un barco tan grande, ¿no? Ahora, esto Noé fue sometido a la burla popular y su obra fue probablemente llamada la locura de Noé, ¿no? Sin embargo, mantuvo su fe en la revelación que Dios le había dado y continuó la construcción del arca hasta terminarla. El diluvio se convirtió en un ejemplo para nosotros. A pesar de las advertencias, fue un acontecimiento sorprendente e inesperado, tal como será la segunda venida de Cristo para el juicio. Noé fue advertido sobre cosas que aún no se veían, pues no había evidencia física de la inminente inundación, y es poco probable que una inundación de cualquier magnitud hubiese ocurrido antes de ese entonces. Noé obedeció a Dios por su temor reverente o divino. El temor a la ira divina sin duda constituye un elemento que produce fervor religioso. Noé tenía un profundo respeto por Dios y su palabra. La palabra para respeto o temor, en griego eulabeomai, puede significar un temor real, lo cual habría sido una reacción natural ante la noticia de una inundación que se venía, pero sea o no que involucrara temor, es evidente, o sea, podamos dar por hecho, que en el corazón de Noé se mantenía un temor reverencial para con Dios, ¿no? Y el ejemplo para nosotros sería, así como Noé condenó al mundo con su justicia, Nínive hizo lo mismo con sus ciudadanos respondieron a las súplicas de Jonás. Su obediencia a su debido tiempo ayudará a condenar a los incrédulos que oyeron a Jesús. De hecho, todo fiel creyente condena a los que no obedecen en fe, demostrando que también podrían creer y obedecer si tuvieran el mismo deseo ansioso de entrar por la puerta estrecha. Entonces tenemos entonces que hacer todo lo posible para entrar en ese camino. La expresión que se fue advertido por Dios es otra forma de usar la palabra crematizo, que en este pasaje significa claramente divinamente llamado o divinamente advertido, ¿no? Esta advertencia en sí misma fue un testimonio o fue testigo de la justicia de Noé.
No puede haber duda de que en este pasaje, probablemente en otros, la palabra crematizo en griego se refiere a un mensaje proveniente de Dios con algo para revelar. Estando esto claro, ¿no? Todos deben ser llamados simplemente cristianos, ya que se trata de una designación divinamente dada, ¿no? Nosotros somos, que el ser cristianos está dado por Dios, ¿no? Eh, tenemos ciertas condiciones para hacerlo. Noé respondió con reverencia o temor reverente en obediencia total y completa. Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, ¿no? Su obediencia constituyó una manifestación de su fe, demostrando una vez más que la fe en hebreos incluye obediencia, ¿no? Bien. Por su obediencia condenó al mundo, lo cual demuestra que es posible vivir por fe en un Dios digno de confianza. Si Noé pudo hacerlo, ¿no? También lo podían hacer otros a quienes predicó, ¿no? Noé condenó al mundo demostrando que era pecador y malo, sin embargo, no tenía por qué ser así. Al ser advertido por Dios a ser justo, y al ser justo tenía que advertir a los de su comunidad, fueran amigos o enemigos, ¿no? Su predicación se convirtió en condena para los que negaron a obedecer a los que transmitió ellos, ¿no? Como bien decía Juanito, ¿no? Se burlaron de él, ¿no? O sea, él transmitió el mensaje que Dios le había dado y el no aceptar ese mensaje se convirtió en condenación para ellos. Tuvo que haberles dado un mensaje como este. Dios me habló diciendo que destruirá el mundo con un gran diluvio. Necesita prepararse de la manera en la que estoy haciendo yo, ¿no? Ahora, los creyentes no son individual ni personalmente escogidos por Dios para que estén entre los elegidos. No colocamos en ese número cuando creemos y obedecemos en la verdad, por ejemplo, ¿no? En 2 Tesalonicenses 2, 13, 14 hay una buena explicación sobre ello, ¿no? El versículo 14 dice la forma en que Dios nos llamó mediante nuestro evangelio para obedecer las bendiciones que menciona el versículo 3. Como parte de esta clase, de la clase de los justos, como parte de la clase de los justos, los que obedecemos el evangelio nos convertimos en los elegidos y por lo tanto entramos en el grupo predestinado a la vida eterna. Así como la fe de Noé nos llevó a obedecer, también la nuestra nos salva solamente si se combina con acción, ¿no? Debido a la fe de Noé, Dios nos declaró justos, así como lo hizo por Abraham, ¿no? Entonces tenemos que, en resumen, ¿ya? Para finalizar, que Abel, Enoc y Noé fueron hombres justos que caminaron con Dios. Por la fe vivieron y adoraron en conformidad a la voluntad de Dios. Cada cual podría llamarse un heredero de la justicia que viene por la fe. Esos tres patriarcas fueron salvos debido a su fe, lo cual proveyó la justicia de ellos. Y por último, entonces, podríamos decir que alcanzaron favor por la gracia de Dios, ¿no? Justamente por esa fe. Mis hermanos, ¿quién se me fugó? Se me fugó Mariel. ¿Algún apunte final? Son casi las 9 de la noche, hermanos. Eh, es un poquito larga la clase, pero quería este bloque que está medio partido, dejarlo al menos completo. Espero que se haya entendido algo. Y si no entendieron, van a ver el video, ahí van a encontrar de repente cositas que no entendieron. O si no, estoy para responder sus preguntas el día domingo, no hay ningún problema. ¿Algo que vayan a comentar, hermanos? En dos palabras, se trataba de fe y de obediencia, ¿no? Fe y obediencia. Así es, Estos fe, obediencia. personajes tuvieron fe y obedecieron. Mm. Me gusta la historia de no, de, ¿cómo se llama? Este último, De Noé. Noé, porque lo creían, dice el loco, lo pasaban que estaba armando el barco en un desierto, en un monte. Está haciendo un barco casi el mar está lejísimo, decía, ¿cómo vas Mm. a decir? Pero ni él mismo sabía que lo que iba a hacer Dios, o que iba a haber un diluvio y el barco iba a quedar en medio de todo eso. Por eso es que muchos no le creyeron y
fueron, pues. Pero su familia sí entró, pues, ¿no? Toda su familia sí creía en él. Sí, pero ojo que él también advirtió, ¿no? O sea, él transmitió el mensaje y ese mensaje de salvación para Noé se convirtió a su vez en mensaje de condenación para el mundo, ¿no? Por eso que el texto de Hebreo dice, ¿no? Ese actor, ¿no? Se volvió condenación, ¿no? Para la humanidad, ¿no? Cuando él Mm, estaba ya, Entonces, sería mucha desobediencia. ujú. Sí, Calixto, dime. entonces, en otras palabras, por fe es estar seguros de las cosas que no vemos, ¿no? Por ejemplo, por fe quiere decir que Abel hizo la ofrenda correcta, ¿no? Y Caín no hizo la ofrenda correcta. Entonces muchos, en este caso, muchos estudiosos de la Biblia, este, hacen notar que Abel dio la ofrenda que pudo ser un cordero, ¿no? Porque él se dedicaba a eso. Y Ujú. el otro quizás dio, fue más caro, quizás el de Caín, hablándole en fondos monetarios, pero no fue la correcta. Es una posibilidad, ¿no? Sí, es una posibilidad. Pero digamos que no se trata. De la Por mejor eso fe. digo, por eso le decía, Caín racionalizó, ¿no? Diciendo, mira, esta ofrenda, como Coto dice, ¿no? De repente esta ofrenda me costó tanto hacerla, y, y como costó tanto, es una ofrenda agradable a Dios, porque yo lo considero así, porque en relación costo-beneficio, por decirlo así. Con, O sea, midiéndolo racionalmente, ¿no? Entonces, cuando su ofrenda fue rechazada, dijo, pero ¿cómo es posible que no, no, pero Abel el caso de Abel es otra forma de pensar, ¿no? No necesariamente como que sea la ofrenda más costosa, ¿no? Más onerosa, sino de que hay una actitud de que, ¿no? De temor reverente, ¿no? De saber que Dios es todo, ¿no? Y presenta su ofrenda con humildad, ¿no? Entonces, hay algo que nosotros no vemos, que es el corazón, ¿no? De las personas, ¿no? Todo lo que demás, lo que digamos demás, son conjeturas, ¿no? Que podemos desprender un poco del texto, ¿no? Pero evidentemente el corazón con el que hacemos las cosas, ¿no? La actitud con la que hacemos las cosas. Es lo que marca la diferencia, ¿no? O sea, es que tenemos que ser, creemos en Dios y que somos de Dios y que todo lo que tengamos que hacer es para Él, ¿no? Así de simple, ¿no? Como diría Juanito en resumidas cuentas, ¿no? Fe, obediencia a Dios, ¿no? ¿No? O como diría en Santiago, ¿no? Fe sin obras, ¿no? Es una fe muerta, ¿no? Una fe muerta, ¿no? Bueno, hermanos, siendo ya las 9 de la noche en punto, acaba de ser 9 de la noche, no, que todavía tengo mi, sí, 9 de la noche. Nos despedimos, hermanos. Gracias por. Vamos a Sé que la agradecernos. clase ha sido un poco cansada, pero espero que haya sido Oye, de provecho. Bueno verte comenzar. bien, Juanito. Bueno verte bien. Gracias. Después No, nos asustas con la foto. es el domingo, yo tengo fe, voy a ir, hermano. Como dice el Cuto, la fe es lo más lindo de la vida. Y eso, hacer medio montañas, hermano. Quiero que te cuentes. Para que se vaya contento, pero hermano. Un chistecito. Yo, Hola, bebé. ¿Qué hace? ¿Despierta, hola, bebé, a esta hora? pues, bebé, No, ya, es de tarde. Ah, sí, ya me di cuenta. Duerme tarde y se levanta tarde. Ha hecho un berrinche a su papá, quería llevarlo, no, no se dejó llevar. Bueno, así son los niños. Yo tengo que hacer a ver qué está haciendo el mío. Ojalá esté por descansar. También se duerme tarde. Por eso yo lo levanto temprano porque tiene que ir a la escuela. Bueno, mañana no hay, ¿no? Mañana no hay clases.
Mañana están los feriados de la PEC. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Igualmente, Gracias, Wilson, los quiero todo bien mucho contigo. y nos vemos el domingo, Dios mediante. Cuídate, Juanito, no te renegando. Gracias, hermano, gracias. Gracias, segundo. El Cuídate. viernes. Gracias, segundo. Nos vemos, hermanos. Chao, Maite, si estás por ahí. Adiós, Maite. Nos vemos, hermanos. Dios los bendiga.